Hola, saludos a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo. Estamos en el volumen 11. Damos la bienvenida a Fabi que nos acompaña en esta tarde, a Mirta, Guadalupe, José Guillermo, Mercedes, Alex y a todos los que están mirándonos desde sus hogares. Vamos a ir dando inicio con la lectura del día de hoy. Estamos en la 11.124 de mayo 25 de 1916. Vamos con Fabi. Fabi, creo que tienes el micrófono. Perdón, perdón. Lectura 11.124, mayo 25, 1916. Trabajo de Jesús en el alma. ¿Cómo es necesaria la correspondencia para poder producir frutos abundantes? Continuando mi habitual estado, estaba toda afligida, especialmente porque en días pasados el bendito Jesús me hizo ver cómo soldados extranjeros invadían Italia y la gran carnicería que causaban en nuestros soldados, los ríos de sangre de los cuales Jesús mismo tenía horror. Mi pobre corazón me lo sentía despedazar por el dolor y le decía a Jesús: salva a mis hermanos, tus imágenes, desde dentro de ese lago de sangre, y no permitas que ninguna alma caiga al infierno. Y viendo que la divina justicia encenderá más su furor contra los pobres criaturas, y yo me sentía morir. Y Jesús, casi para distraerme de estas escenas tan desgarradoras, me ha dicho: hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que cuando el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón. Y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide a ejercitarse en las virtudes. Todo esto forma un prado florido en el alma, pero mi amor no queda contento con las solas flores, sino que quiere frutos, y por eso comienza a hacer caer las flores, es decir, la despoja del amor sensible, del fervor y de todo lo demás para hacer nacer los frutos. Si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes, no toma gusto de ninguna otra cosa humana, si no piensa en sí, sino solo en mí, confía en mí, con eso pondrá el sabor a los frutos. Con la fidelidad hará madurar los frutos, y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer, y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento. Y plantaré otro huerto más bello y más florido, en el que nacerán frutos heroicos que arrancarán de mi corazón, gracias inauditas. Pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas, etcétera, los frutos serán acerbos, insípidos, amargos, sucios, y servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. Gracias, Fabi. Qué interesante lectura, ¿verdad? Mm.
bastante interesante. Me trae a la mente lo del Evangelio, ahora sí, de los que son reclutados a trabajar en la viña y también lo del sembrador. Aquí nos Sí. dice que él es el agricultor celestial. Vamos a ir viendo poquito a poquito esta lectura. ¿A alguien le gustaría comentar algo al respecto? Estaba oyendo antes de iniciar que Ujú. tenían una conversación y era precisamente sobre las prácticas piadosas y alguien hacía destacar la importancia de ser fiel, pero al Señor, no a las prácticas, ¿verdad? Y no dejarse llevar porque inviten, porque pongan y todo eso. Y realmente aquí viene a confirmar el Señor eh, con esta lectura, ¿verdad? Eh, el Señor, el Señor de agricultor, que conoce muy bien ese trabajo, ¿verdad? Hace una comparación y separa lo que podemos producir en dos tipos, en flores y frutos. Y las flores nos dice que el amor sensible, el fervor, eh, lo que explicó antes, ¿verdad? Que dice, eh, dice eh, que, que las prácticas piadosas, el ejercicio de las virtudes. Entonces, eso para él son flores. Quiere decir que son pasajeras y que deben de dar lugar a otras cosas que a él le agraden más, que serían los frutos. Y además, eh, cuando él vuelve a recalcar que el alma cuando decide aceptarlo, él inmediatamente la circunda y le da las gracias que se necesitan, nos acaricia, nos conmueve, bueno, hace todo para que comencemos a amarlo. Y, y me parece que es algo que no se nos debe de quitar de nuestra mente, ¿verdad? Que el Señor está siempre con nosotros y es el más interesado. Y que nos está diciendo que quiere llevarnos más allá de las flores, nos quiere llevar a frutos. Y aquí, aquí dejo mi comentario para dar paso a otro. Gracias, Guadalupe. Fabi. Inquietud. Yo tengo una inquietud, es eh, qué quiso dar a entender nuestro Señor cuando comienza, la lectura comienza, dice, eh, Luisa le está pidiendo al Señor, que se me perdió. Bueno, Luisa dice que le dice a Jesús que mira a mis hermanos, mira, ayúdalos, haz que no caigan que sangre, son tus imágenes, está pidiendo como misericordia para ellos, ¿cierto? Y luego dice, y como Jesús casi para distraerme de esas escenas tan desgarradoras, me ha dicho, y la lleva a esta parte que acaba de comentar Guadalupe. Porque, es decir, ¿qué intención o con qué intención Jesús quiere llevar esto que le está diciendo Luisa? Al tema de volcarse del cambio, ¿no? Del terreno, abonarlo y dar los frutos como Él quiere que se den. No, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué ese cambio? ¿O por qué quiere Jesús?
con distraerla. Sí, como que a dónde la quiere llevar, ¿no? Yo, Como que yo pienso que no te esta parte, preocupes, como no te preocupes por esta situación que está pasando, sino que mira, sí, no sé. yo pienso que esta parte, no, no sé, tal vez tengan otra respuesta, pero creo que en esta parte con Luisita sería también porque como ella es ese brazo de justicia y luego dice es que no me dejas descargar mi justicia, entonces le quita ahora sí que la imagen que está viendo y le cambia, ¿no? Y le empieza a hablar de esto, pero es para que ella no sea impedimento. Lo veo de esa manera para descargar su justicia, porque Ujú. hemos leído también en otras lecturas que es muy necesaria. Y aquí ella le pide, salva a mis hermanos tus imágenes, o sea que es el mismo, desde dentro de este lago de sangre y no permitas que ningún alma caiga al infierno. Entonces, Luisa está preocupada aquí por la salvación de ellos, pero probablemente no entiende el propósito completo de Jesús en su plan divino sobre la necesidad de descargar la justicia. Lo veo de esa forma. No sé si alguien más te quiera aportar otro punto de vista. Vamos, Fabi, no sé si... Sí, ok. Vamos con Mirta. Bueno, aquí lo que yo entiendo es, ¿verdad? Lo que comprendo es que Luisa ya le está diciendo a Jesús, mira, que ya ellos son tus imágenes, imagen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Imagen de Dios, o sea, son modelos ya de Dios, fueron fabricados ya con esa imagen impresa de Dios. Entonces dice, si son tus imágenes, entonces con tanta guerra, con tantas situaciones y eso, por favor no permitas que ninguna alma caiga en el infierno. Ella está abogando por ellos, como tú dices, ella es la que está deteniendo la justicia de Dios, ¿verdad? A sus hermanos. Pero entonces la contestación de Jesús es una contestación pues sumamente profunda, porque Él le dice, yo los amo tanto, ¿verdad? Amo tanto a las almas que cuando un alma se decide, yo la circundo y la abundo de mucha gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida. Se puede estar refiriendo a ella, ¿verdad? Pero también se puede estar refiriendo a esos hermanos que son imágenes de Dios, ¿verdad? Que entonces ahí él le va contando, le dice, lo que pasa es que esas imágenes son como, tienen como flores, pero yo no quiero flores, yo lo que quiero son frutos. Y luego entonces él dice, es como el agricultor celestial que él lo que quiere es cosechar. O sea, él dice, yo soy el agricultor celestial, yo quiero cosechar los frutos. No quiero que solamente se queden en flores. Esas flores tienen que caerse, ¿verdad? Para que entonces puedan florecer, puedan dar frutos. Entonces, este, como lo comprendo, ¿verdad? Que ese agricultor celestial cosechando esos frutos son las almas que van a vivir en la divina voluntad, son las que cosechan esos frutos de ese agricultor celestial que va sembrando sus semillas. ¿Y cuáles son esas semillas? Pues son las verdades divinas. Hay una lectura que es, pero que es bien importante para que podamos comprender esta misma, que es la 28-27, que le voy a leer una partecita nada más, que dice Jesús, yo, agricultor celestial, con tal de que encuentre una criatura en que esté preparado el terreno de su alma, o sea, una criatura, un alma que se está vaciando, que está vacía, que está preparándose para recibir esa semilla, ¿verdad? De Jesús, dice, donde pueda arrojar la semilla de mis obras, la semilla de mis obras, aquellas semillas germinarán
y poco a poco harán su camino, se harán conocer, amar y desear por pocos y después por muchos, que sea sembrado en el fondo de sus almas la semilla celestial de mi divina voluntad. Ese agricultor celestial quiere sembrar en el alma la divina voluntad para que dé los frutos que debe dar. Y claro, ella está abogando por esas imágenes, pero esas imágenes todavía lo que tienen son flores nada más. Eso es lo que he comprendido hasta aquí. Gracias, Se podría decir que esta lectura hace una, digamos, un antes y un después de la santidad humana, ¿no? Porque serían las flores, pero me llama la atención donde dice que, mm, pero mi amor no queda contento con solo las flores, sino que quiere frutos. Y por eso comienza a hacer caer las flores, es decir, la despoja del amor sensible, del fervor y de todo lo demás para hacer nacer los frutos. Entonces, la importancia de que aunque el alma ya haya florecido en la santidad humana, que eso lo veo de esa manera, ya haya eso florecido, se tiene que despojar y se tiene que desvestir ese árbol de toda su flor, hasta si lo vemos ahorita, los árboles sin flor, sin hoja, parecen árboles muertos en el invierno y vuelven a renacer con esa ya fruto o al momento de salir el fruto, igual la flor tiene que caer. Entonces, sería de esa forma, ¿no? Sería el antes y después de la santidad humana. Sí, esas serían las flores serían todas las oraciones, ¿verdad? Piadosas y todo, que son agradables a Dios, claro que sí, pero ahí lo dice bien claro, pero es que no estoy contento con solamente eso. Yo quiero más que eso, yo quiero los frutos, pero para eso tengo que sembrar esas semillas en esas almas que ya tienen su alma dispuesta a recibir esas semillas. Y en esa misma línea dice algo más. Ujú, Dice que va a plantar otro huerto, ujú, Ah, es verdad. ¿verdad? Que va a ujú, plantar otro huerto y que ese huerto eh, tendrá frutos heroicos, ujú. llámese martirio de la atención, ¿verdad? Y arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Sí, esas son las almas que obran en la divina voluntad, ¿verdad? Ya ¿Será no esto lo con las que, virtudes. disculpen que las interrumpa, es lo que dice el de la sangre de los mártires, que es la que hace el fruto para dar más frutos? Sí, está hablando de mártires, ¿no? Sí, ¿No en es así? santidad humana sí estamos hablando de Sería, eso. yo pienso que ahí sería la parte de que dice que hace como un almacén en esa parte, ¿no? Lo dice, no sé, yo lo perdí. Dice, hace como un fondo de oraciones en su corazón de prácticas piadosas y se decide ejercitarse en las virtudes. Entonces es el caminito de hacia la santidad humana y eso es lo que crea este prado florido en el alma. Pero él dice que él no quiere las flores, él quiere Ujú, los frutos. O sea, está contento con las flores, pero él quiere más. Porque dice que para que el alma llegue a esto es cuando decide darse. No nos habla de abandonarse a vivir en su querer, sino que empieza a darse a conocer con él, empieza ese caminito, el alma cuando se decide. Lo veo de esa forma. y por eso es que él dice en esa otra lectura que aquellas semillas germinarán porque él las habrá arrojado, ¿verdad? En esa alma que ya está preparada para recibir y dar el fruto que es sembrado por él y que está sembrado en las almas, pero esa semilla es la divina voluntad. Por eso también Por eso sobra. en la parábola del sembrador, porque ahí nos dice qué tipo de tierra somos nosotros para recibir la semilla que le está dando.
Bueno, vamos con José Guillermo. Adelante, bienvenido, José Guillermo. Tienes el micrófono. No podía, perdóname que no podía abrir el micrófono, pero Alex estaba primero que yo. Bueno, vamos con Alex entonces. Bienvenida. Gracias. No, yo nomás quería comentar de la justicia. Tenemos que recordar que el Señor habla de justicia, pero el Señor es puro amor. Cuando Él dice justicia, Él nos manda todo, pero es amor. Si lo vemos así, lo vemos nosotros como flagelos, como las guerras y todo malo, pero no, ese es amor que nos está dando el Señor. Eso es parte de su amor porque la intención de Él es que la alma despierte, que la alma reaccione y se entregue a Él. Y entonces es cuando empieza ahí todo la comunicación, el intercambio de amor entre el alma y el Señor. Pero eso lo hace con la intención, la justicia de Él es puro amor. Eso lo hace con la intención de regresar al alma a Él. Entonces, una vez regresada al alma, es cuando entra ya en contacto que se vive en divina voluntad, sin mencionar lo humano, ¿verdad? Cuando se está viviendo en divina voluntad, esa alma está ayudando a las almas pasadas, presentes, futuras y todo en en un mismo tiempo, porque con él no hay tiempo. Entonces, si ahorita tu alma, Ivette, está trabajando en divina voluntad, está ayudando a todas las almas alrededor tuyo y está ayudando a las que están en el pasado, en el presente. A lo mejor tú fuiste la que ayudaste al Padre Pío para que se convirtiera y se entregara a él. O sea, eso no lo sabemos, lo sabremos después. Pero esa es la justicia del Señor. Justicia es solo amor. Esta Luisa Picarreta no entendía en ese tiempo, por eso ella pedía, sálvalos, que le daba lástima a sus hermanos, pero ella no entendía que el Señor es puro amor y justicia era el amor que quería Él darnos por medio de la justicia. Todo es amor. Eso es todo lo que quería comentar. Gracias, Alex. Muy, muy importante ese comentario para tenerlo en cuenta. Vamos con José Guillermo. Pues claro que sí, que Jesús es todo amor y a nosotros en este momento que pretendemos entrar y vivir en la divina voluntad, tenemos que entender que esa preocupación en esta lectura de hoy, la 1.24 del volumen 11, nos está diciendo que Luisa estaba preocupada por los que estaban muriendo en el combate y en nosotros en el conocimiento que nos ha permitido Jesús en este camino y con libro de cielo nos ha dicho, oye, es que es la única oportunidad de esos soldados, esos seres humanos de ellos salvarlos. Si no se mueren ahora, vamos a tener problemas después, se va a complicar la cosa. En ese momento yo le estoy dando la oportunidad, la última oportunidad, la última pesca. Y si se deciden ir conmigo, pues estoy enviando a la antesala del cielo a miles y miles y miles. Y si no ocurre esto, no, ese flagelo es el camino. Ahora, vamos a ver lo que estaba diciendo Alex con relación a ese amor. Pues ahí es que vemos el amor de Jesús hacia nosotros. Que no, nosotros hemos llegado a la conciencia y los que estamos más mayorcitos nos hemos dado cuenta que lo físico no es tan importante como el espíritu y el alma. La flor es el conducto por el cual nos está diciendo ese árbol que ya mismo viene el fruto. Si usted no ve el árbol florido, sabe que ese árbol no le va a dar ningún fruto. Ahora,
Vamos a ver lo que nos dice el libro del cielo con relación a nosotros en términos de cómo Jesús nos compara con una flor. Y si vamos al volumen 19, la lectura 29, en el párrafo número 2, nos dice: hija mía, Luis es una flor y un santo brotado de la tierra de mi humanidad y abrillantado a los reflejos de los rayos del sol de mi voluntad. Ahí, San Luis no vivió la divina voluntad, porque mi humanidad, si bien santa, pura, noble y unida hipostáticamente al verbo, pero era tierra, y Luis, más que flor, brotó de mi humanidad, puro, santo, noble, poseyendo la raíz del puro amor, de modo que se puede ver escrito en cada hoja de su flor amor. Pero lo que lo vuelve más bello y deslumbrante son los rayos de mi querer, a los cuales estaba siempre expuesto. Estos rayos daban tanto desarrollo a esta flor de volverla singular en la tierra y en el cielo. Ahora, hija mía, si Luis es tan bello porque brotó de mi humanidad, ¿qué será de ti y de todos aquellos que poseerán el reino de mi voluntad? Estas flores no surgirán de mi humanidad, sino que tendrán su raíz en el sol de mi voluntad. En ella viene formada la flor de su vida, crecen y surgen en el mismo sol de mi querer. Que celoso de estas flores las tendrá que celoso de estas flores las tendrá eclipsadas en su misma luz. En cada hoja de estas flores se verán escritas todas las especialidades de las cualidades divinas. Serán el encanto de todo el cielo y todos reconocerán en ellas la obra completa de su creador. Fijémonos en la grandeza mediante ese amor que Dios nos tiene a nosotros, de habernos permitido conocer de esta divina voluntad y que nos está equipando minuto a minuto de todo su poder y de toda su grandeza para Él hacer a través de nuestros actos lo que Él quiere hacer: seguir extendiendo su reino. Esta es, para mí, esta es una de las lecturas más importantes en términos de lo que realmente a nosotros se nos ha encomendado. Pero para eso tenemos que vaciarnos. Y ahí pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero en este preciso momento, esa flor es importantísima. Fíjate. Fíjate, José Guillermo, gracias. Aquí hay unos comentarios que quisiera hilvanar con lo que estaba diciendo José Guillermo. Dice el comentario, el celestial agricultor cosechará estos frutos y hará de ellos su alimento y plantará otro huerto. El único alimento de Jesús es la divina voluntad. Y luego dice, además, cuando vemos un huerto florido y cortamos alguno para colocar en un florero, por muy hermosas que sean estas flores, ya han empezado a morir al ser cortadas. Y éstas no darán fruto. Solo consumiéndose en el querer divino, podremos dar el fruto que el divino amor desea de nosotros. Que va con lo mismo que nos decía José Guillermo, ¿verdad? Que al final de cuentas, esas flores también, y como lo dice aquí la lectura, si esas flores se despojan del
de todo y confían en Él, esas flores van a dar sabor a los frutos que van a venir de ellas. Y dice, con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos abundantes. Al final, dice, ¿verdad? Nacerán frutos heroicos que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. De manera que las tres cosas, ¿verdad? Van, van hiladas. Y sobre la función de Luisa como brazo de justicia, que eso se lo dio temprano en su vida y era la que le tocaba pedir por todos. Aquí también en la primera parte está pidiendo por todos. Es parte de lo que el Señor le pidió siempre hacer y es algo que para Luisa tuvo un costo a la larga, porque le dice el Señor allá en Lecturas por las 34, 36, no me recuerdo bien el número, que le había costado no tener en plenitud la divina voluntad, porque ella siempre tuvo que estar pidiendo y poniéndose en el lado de la justicia, mientras que nuestra madre en el lado de la misericordia, ¿verdad? Así es que aquí Luisa estaba cumpliendo la función que el Señor le encargó. Sí, Ricardo. Ay, que yo también tenía dificultades con el micrófono. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes en España, buenos días en el otro lado, allá en el océano. Pues de todo lo que he oído, que me llega un poquito tarde, perdón, a mí lo que me llama mucho la atención de esta lectura es también ese proceso, ¿no? Constante, que es la vida, bueno, primero con Jesús, o sea, cuando el alma se decide y Jesús lo inviste de todas estas gracias, y entonces es un proceso siempre empieza con dotarlo con gracias, ¿no? Entonces bien, se forma el prado florido de las devociones, de las oraciones, y luego, pues para poder haber frutos, despoja las flores de estas flores y entonces empiezan los frutos a madurar. Pero a mí la parte que más me gusta es esta parte de la fidelidad, ¿no? Que si el alma sigue con la fidelidad, o sea, en ese momento de los frutos, si el alma sigue con la fidelidad, hará madurar los frutos, que son ese alimento de, de Jesús, ¿no? Que dice después. Y dice, con tranquilidad, con valentía y con tolerancia, ¿no? Sigue con fidelidad, pero tiene que tener el alma tranquilidad, valentía y tolerancia. Entonces los hará crecer. El alma con tranquilidad, valentía y tolerancia los hará crecer. Y yo, Celeste, el agricultor, cosechar estos frutos y haré de ellos un evento. Lo que ha dicho Guadalupe, luego tirará esos, digamos que después de alimentarse, ¿no? Él volverá a plantar ese campo de nuevo, ¿no? Para volver a poner nuevas gracias, nuevas verdades. Y es esa continuidad de que el alma, Jesús no le pone nunca límite, ¿no? En la divina voluntad. Siempre puede crecer el alma todo lo que quiera en amor, y bueno, a ver, yo creo que un poco esa parte. Y luego otra cosa que me gusta mucho es de que si el alma es infiel, se agita, toma gusto de las cosas humanas o es desconfiada, ¿no? A mí me recuerda lo de la mujer de Lot, ¿no? Que si el Señor ha dicho una cosa y seguimos adelante, ¿no? Pues no hay ningún problema. Pero si entonces desconfiamos o queremos apegarnos a lo de atrás o mirar por curiosidad a ver cómo ha ido al antiguo, lo que dejamos, que ponemos atención a nuestro yo en vez de tomar gusto de lo de Jesús, pues entonces ahí el Señor le produce frutos amargos, ¿no? No solo no le alimentan, sino que le amargan, porque están haciendo como lo contrario, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco esa idea, y yo he rescatado aquí cuando leímos esta lectura en el Cafelito en España, hubo una hermana, Maggie, que leyó una frase de los cuadernos de Valtorta, del cuaderno 43, y yo me la he escrito aquí. Dice, recordad que un verdadero latido de amor que suba como una nube de incienso de nuestro corazón enamorado, no, de vuestro corazón enamorado de mí,
tiene para mí un valor infinitamente mayor que miles y miles de oraciones y ceremonias realizadas con el corazón tibio o frío. O sea, lo de siempre, ¿no? Del Señor, que mira la intención, la verdadera unidad es la que, o sea, lo que a Él le vale de verdad es que en la intención estemos dispuestos a estar unidos con Él, ¿no? Y, y eso es lo que de verdad le alimenta a Él, ¿no? Que también hoy, en una de Valtorta que sacaron el día 10 en el Teatro Valtorta, el Señor decía una cosa preciosa que dice, bueno, llegan los fariseos es el capítulo 363, si alguien lo quiere buscar. Está en YouTube. Y en el minuto 23:47 llegan unos fariseos y un poco le avisan de que corre peligro si va a Jerusalén, le quieren como tantear, ¿no? Y entonces Jesús contesta, que me parece precioso, dice, ningún peligro puede apartar de su deber a un fiel. Si se pierde la vida no pasa nada. Lo grave es perder la propia alma contraviniendo la ley. Aunque aquí Jesús habla de la ley y todo lo que sabemos, ¿no? Que es la divina voluntad, tiene como una ligera variación con todo esto, ¿no? Pero esa idea de que no hay ningún peligro estando con Jesús, ¿no? Que tiene este valor de fidelidad, o sea, esa idea que a mí me ha parecido que es como muy, muy tierna de aquí, ¿no? Y luego hay una lectura que es la 15, a ver, la tengo aquí, la 15:6, que dice el bien que lleva es de febrero 13, perdón, que es de las lecturas 15:6, febrero 13, 1923. Y es el bien que lleva ser fiel y atento. Y bueno, es un poco larga, pero solo leo del segundo párrafo cuando le dice Jesús, hija mía, ánimo, séme fiel y atenta, porque la fidelidad y la atención producen la igualdad de los humores en el alma, y en ella forman un solo humor y establecen la perfecta paz, y ésta la vuelve dominadora, de modo que hace lo que quiere y llega a donde quiere. Especialmente para quien vive en el querer, sucede como el sol, no se cambia jamás, uno es su acto hacer salir de su esfera luz y calor. No hace hoy una cosa y mañana otra. Es siempre fiel y constante en hacer la misma cosa, perdón. Pero mientras su acto es uno, conforme este acto desciende y toca la superficie de la tierra, ¿cuántos actos diversos no suceden? Casi innumerables. Si encuentra la flor cerrada, con el beso de su luz y con el calor la abre, le da el color y el perfume. Si encuentra el fruto inmaduro, lo madura y le da la dulzura. Si encuentra los campos verdes, los vuelve dorados. Si encuentra la sucio, con el beso de su luz lo purifica. En suma, a todas las cosas les da lo que es necesario para su existencia en esta tierra, y para poder producir la utilidad que las cosas contienen, según está establecido por Dios. Bueno, sí, termino porque dice así que el sol con su fidelidad y con hacer siempre la misma cosa es el cumplimiento de la voluntad divina sobre todas las cosas creadas. Bueno, ahí sigue, pero vamos, esta idea de la fidelidad, del continuarse, perseverar ¿no? en el bien, que yo creo que esa es un poco la semejanza que Dios quiere encontrar en nuestras almas, ¿no? Y cuando nos encontremos con el Señor, más allá de esta vida, ¿no? De esta vida humana, el Señor va a buscar en las almas su semejanza, ¿no? Todo lo que Él había sacado para que nosotros lo viviéramos en la divina voluntad, que es lo que quiere encontrar en las almas, ¿no? Asimismo en las almas. Y ese momento de fidelidad, de perseverar, ser siempre firme en el bien como el cielo, ¿no? Y ser siempre constante como el sol, en hacer el bien a todos, expandiendo siempre el bien, y tener esa intención, que ya sabemos que la divina voluntad, pues es lo que más permite, ¿no? Da esa fuerza a la divina voluntad para tomar estos actos y que sean alimento, que yo creo que esa es la idea, ¿no? Los actos son el alimento de Dios en la divina voluntad. Actos hechos en la divina voluntad, repetir su vida, que es propia vida la que alimenta la vida. Bueno, ahí me quedo con lo de la fidelidad, pero me parecía que era un puntito muy fino de aquí de esta lectura y muy, muy tierno. Y hacia, Muchas gracias, Ricardo. Un gusto verte. José Guillermo. Sí, gracias.
del comentario de Ricardo trajo una palabra. Es simple. Para nosotros evitar llegar a lo que nos está sentenciando Jesús en las últimas oraciones de esta lectura 1:24, debemos de seguir paso a paso las directrices que nos da Jesús en el libro del cielo. Hay una lectura en el volumen 2, número 5, que es de marzo 18 de 1899, y nos explica cuál es el fundamento y base de esa simplicidad. Tenemos que ser simple. Por eso es que siempre en las Sagradas Escrituras nos dice Jesús en el Evangelio que tenemos que volver a ser niños, y el que no vuelva a ser niño no tiene cabida en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver lo que nos dice. Dice en el párrafo 4 de la lectura esa, del volumen 2, la número 5, dice: me es tan querida la caridad que tú no puedes comprenderlo. La caridad es simple como mi ser, que si bien es inmenso, es también simplísimo, tanto que no hay parte en la cual no penetre. Así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes, no tiene diferencias por ninguno, amigo o enemigo, vecino o forastero, a todos ama. Fundamental para ser fiel, tenemos que comenzar a ser simples. Y dentro de esa la palabra no sé cuál, me corrigen cuál es la correcta. Para ser simples, tenemos que estar llenos de amor. Pero a nosotros no nos toca llenarnos de amor. O sea, ya Jesús nos está diciendo a través de estas verdades del libro del cielo que Él nos ha dotado de todo, y comenzó al principio prestándonos su voluntad. Y ahí es que vienen los tres regalos que nos da, ¿verdad? El conocimiento de sus verdades, el no querer, el disgusto de tener que seguir haciendo nuestra vida en santidad humana, y ustedes lo conocemos, ¿verdad? Ahora, el fundamento es que tenemos que vaciarnos, y volvemos de nuevo, ¿verdad? Esa cantaleta, vaciarnos, porque es que Él necesita, para nosotros poder ser simples, tenemos que vaciarnos. Como cuando nacimos estábamos totalmente vacíos, teníamos dos movimientos, y esos movimientos se formaban, venían de uno solo. Si me puedo explicar. Dos necesidades básicas cuando nacimos: obtener una ganancia o evitar una pérdida. Aquí Pili, ¿verdad?, que es doctora, sabe más o menos de esos principios. Ese es el principio fundamental cuando nacimos. Nacimos vacíos, pero sí con la capacidad de, a través de nuestro llanto, evitar una pérdida u obtener una ganancia. Y así nos quiere Jesús, y en esa simpleza. Por eso es que el libro del cielo son las verdades, nos dan el conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Que para que esas verdades y ese conocimiento a través de nuestros actos Jesús los convierta en vidas divinas, hay un proceso. Número 1, debemos de entender esto: todos nuestros actos tenemos que depositarlos en los actos de Jesús. Por aquellos que estamos empezando, a muchas de las cosas que se comentan en los grupos es idioma chino, no lo entendemos.
porque queremos pasar los procesos rápidos y llegar y llegar y llegar. Hay que ir paso por paso. Número 1, libro de cielo nos da el conocimiento, pero eso se convierte en verdad cuando ese conocimiento a través del acto nuestro de leer ese libro de cielo, entonces Jesús lo convierte en verdad. Y esa verdad se convierte en una vida divina en nosotros a través de ese acto único de Jesús. Por lo tanto, por eso él dice, revístete de mi pasión y revístete de mi humanidad. Número 1, ese es el fundamento. Empezamos por ser simple. Pues para ser simple tenemos que estar vacíos. Para entonces empezar a comprender, solamente lo que necesitamos es ese vacío y entonces permitir que ese conocimiento a través de ese libro del cielo que estamos leyendo, en ese momento, ¿qué es lo que nosotros cogemos? La palabra. En el Evangelio lo que leíamos era la palabra, eso era lo que tomábamos, pero ahora en el libro del cielo la cosa es distinta. Tenemos que tomar la palabra para que se haga vida en nosotros, pero eso solamente lo hace Jesús. Por eso es que nuestro vacío, y Él es el que opera a través de nuestros actos, y convierte ese acto que estamos depositando en los actos de Él en vida divina. Y eso es paso a paso, como nosotros cuando chiquitos, paso a paso, empezaron a la leche materna, o si no, la leche que la sustituyera, y después venían los alimentos blanditos, los líquidos, hasta que comemos ahora lo que sea. Pero eso es un proceso, y nosotros con ese amor y esa ansiedad que nos da de llegar a vivir vida divina voluntad lo más pronto posible, no. Es que hay un proceso y hay que darle tiempo a Jesús, como nos dice en la barquita de luz, que Él sabe hasta qué profundidad podemos llegar, qué velocidad y qué capacidad. Simple. Siempre, siempre estar vacíos, revestidos de su humanidad y revestidos de su pasión. Fíjate. Gracias, José Guillermo. Lupita. El Señor sí que las hace, ¿verdad? Yo había levantado la mano para hablar de la 24ª hora de la Pasión, porque en esa hora nos enseña nuestra Madre cómo revestirnos de la humanidad de Jesús. Y también eh, ahí ella misma dice que es la igualdad de condiciones, ¿verdad? Donde ella va tomando cada parte de Jesús. Él ya está tendido en el sepulcro y entonces ella comienza desde los pensamientos, desde las espinas y termina en los pies destrozados. Y ese es todo un proceso que tenemos que aprender para precisamente revestirnos de su humanidad, como lo hace ella allí. A veces nos preguntamos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad? Pero en esa 24ª hora está. Y la iba a traer a cuenta, eh, pero ya José Guillermo habló sobre de esto, ¿verdad? Así que solo le doy el tip de dónde está un proceso para hacer eso, porque esta lectura nos está pidiendo 5 cosas eh, para poder dar frutos que sean sabrosos y que sean abundantes. Y esos son la fidelidad, y nadie es fiel a quien no conoce, ¿verdad? La confianza,
Nadie confía en quien no conoce. Y al final el conocimiento nos lleva al amor y nadie es valiente hasta poder dar la vida si no ama, ¿verdad? Y si no tolera y no es tranquilo, si no ama también. Así es que estas 5 cosas que nos está pidiendo van tan engarzadas entre ellas con el conocimiento, con el amor, que al final terminamos pues eh, revistiéndonos de su humanidad, porque él representa todas esas características que nos está pidiendo aquí también, ¿verdad? Esto quería compartir. Adelante, Ricardo. Pues quería incidir en lo que ha dicho José Guillermo en la lectura del 2.5, que la he leído, y a ver, tengo que volver a ella, que es la página 62. Es que es muy bonito porque esta lectura empieza, o sea, esta que tenemos hoy, la 124, la 124 empieza muy parecido y el argumento que desarrolla Jesús es impresionante, ¿no? Como le dice, a ver, aquí está. Dice, ¿qué te mueve, oh hija mía, a pedirme que no castigue a las criaturas? Aquí le dice Jesús que, o sea, Luisa está intercediendo por las criaturas y le dice que no mande más castigos o no tantos castigos y le dice, yo enseguida respondí, porque son tus imágenes y debiendo las criaturas sufrir, vendrías tú mismo a sufrir. Entonces Jesús, dando un suspiro, me dijo, o sea, vemos aquí el alivio de Jesús. Y entonces le dice esto de la caridad, que es sencilla, etcétera. Y al final lo que le dice es, así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes. No tiene deferencia por ninguno, amigo o enemigo, vecino o forastero, a todos ama. Que yo creo que esto es una cosa también que está aquí en esta especie de esos frutos heroicos, que yo creo que es la vida en la divina voluntad es una vida heroica en ese sentido que uno quiere hacer obras mayores y obras para todos. O sea, ese bien al que yo creo que es un poco el anhelo que de verdad busca Dios en las almas, aquí le da como implícitamente dos características de ese bien, ¿no? Además de ser continuo y de ser eh, para todos, como los rayos del sol, pues aquí lo cuenta de esta manera, ¿no? Como que no tiene deferencia por ninguno, eso es que quiere para todos, ¿no? Amigo enemigo, y a todos ama. Y, y esta característica de la caridad es como la luz también, entra por todas, se difunde por todas partes, entra en todas partes, llega a todos, y bueno, me parecía que era muy bonito, como además entra como en el tema de los castigos, que aquí también Luisa empieza intercediendo, ¿no? Y ve como el propio Jesús sufre ante lo que las criaturas logran hacer contra Dios, ¿no? Y este es un tema que a mí, el tema de la justicia, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo tengo una homilía que escuché, bueno, la homilía de hace 2 días de Fra Pio Maria Ciampi, de la comunidad Fiat Totus Tuus de Italia. Él decía que el reino andaba sobre lo que significa el reino, ¿no? De la divina voluntad. Él lo tiene muy claro, ¿no? Él insiste mucho, además lo une con el tema del año jubilar y hace ahí una reflexión muy hermosa. Pero bueno, lo que venía a decir es que en ese reino se restituirá la felicidad perdida, ¿no? La que perdimos en la caída. Y decía que que el Señor, tras su año de gracia, este reino de los 1000 años, ¿no? Que está en San Ignazio de León y que está, bueno, pues acabará con las divisiones, que además había estado hablando de este tema precisamente con Pili, de la muerte, y bueno, en el cafelito salió el otro día y tal. Pues las divisiones que creó esa separación, esa divina, o sea, esa separación de la voluntad humana de la divina voluntad, que eran primero entre el hombre y la mujer, que está en Génesis 2, ¿no? Porque el hombre está entre tú y la mujer, y entre el hombre y la mujer, y que la mujer tendrá que desear al hombre y darse ofertas, y bueno, esto es lo que le dice. Esa es una consecuencia del pecado también. También entre hombre y hombre, pues la muerte, o sea, que los hombres se matarán entre ellos, pues este tema de las guerras,
todo este odio que tenemos entre las propias criaturas, que está en Génesis 4 con el asesinato de Caín y Abel, ¿no? Y la envidia, además la envidia de la virtud, fíjate cómo es otra forma de mediarnos en el alma, ¿no? De matarnos en el alma por envidia, pero que siempre además es una envidia de la virtud, es una cosa. Hay un poema de Machado que dice: la envidia de la virtud hizo a Caín criminal, viva Caín, es ironía, ¿eh? Viva Caín, hoy el vicio es lo que se estila más, o algo así, ¿no? Es muy llamativo esto. Y luego la otra división es el hombre con la naturaleza, que sería el hombre con la creación, ¿no? El hombre con la... Y entonces es esta idea de que realmente saber lo que significa esto para pedir el reino, a mí me gustó mucho, porque dices, ahonda en esta idea de todo lo que significa. Y hay una lectura que la tengo aquí, a ver si la logro, porque viajo ahora ya muy bien por el navegador poniendo las páginas. Yo a todo el mundo lo digo por si, yo digo mis secretos por si, mis pequeñas, porque no son míos, son ayudas de Jesús, que es la 20, ay, perdón, a ver si, bueno, voy a esperarme porque no la encuentro. Vale, la busco y ahora va con este tema, pero bueno, sí, pues aparece por ahora. Gracias. Gracias, Ricardo. Vamos con Fabi y a ver si nos da también tiempito leer la siguiente lectura, que también veo que va muy, muy de la mano. Sí, solamente quería como recoger un poquito las expresiones de José Guillermo que decía sobre el dejar actuar a Jesús, el despojarnos y que Él actúa, ¿cierto? Quitar nuestro yo. Y también Guadalupe hablaba de las condiciones que se necesitan, la confianza y ser fiel, ¿cierto? Esos elementos. Entonces, aquí Jesús dice que Él es el celestial agricultor. O sea, nosotros somos la tierra donde Él cultiva. Y hay una lectura que también nos trajo José Guillermo en el libro 19, pero este es en la fecha mayo 18, 1926. También se me perdió, donde habla de que él es el experto agricultor. Dice, ¿qué encanto, qué encanto no es un jardín cuidado por un experto jardinero? Ahora, hija mía, también en el orden de la naturaleza humana habrá quien sobrepasará el cielo en la santidad y en la belleza, quien al sol, quien al mar, quien a la tierra florida, quien a la altura de los montes, quien a la pequeña florecita, quien a la plantita y quien al árbol más alto. Y aunque el hombre, lo que comentaba Ricardo, aunque el hombre se sustrajo de mi voluntad, yo multiplicaré los siglos para tener todo el orden y multiplicidad de las cosas creadas y de su belleza en la naturaleza humana y aún sobrepasarla en modo más admirable y más encantador. O sea, es decir, tener la confianza, ser fiel y tener la confianza de que Jesús está actuando en nosotros. Muchas gracias, Fabi. Vamos con Mirta. Mientras todos ustedes estaban hablando, yo estaba pensando en flor y fruto, ¿verdad? Esas dos palabritas nada más. Entonces, yo dije, pues entonces esta lectura, según yo la comprendo, está hablando de la santidad humana y de la santidad divina.
la diferencia entre las dos. Por ejemplo, la de las flores, ¿verdad? Él no quiere flores, él no se contenta con flores, él quiere fruto, ok. ¿Por qué las flores en santidad humana? Pues porque un arbolito, ¿verdad? Pues va creciendo y llega a formar unas flores, pero esas flores nosotros no las podemos comer. Son para olerlas, son para mirarlas, o sea, esas flores no son alimento. Más sin embargo, la otra, que es lo de la santidad divina, son los frutos. Eso sí que a Jesús lo alimenta. ¿Por qué lo alimenta? Porque son actos divinos que el alma va haciendo en su divina voluntad. Y lo que Él siembra es la divina voluntad. Son las obras ¿verdad? Las obras santificadoras, obra creadora, obra redentora. Entonces, esas dos palabritas yo dije, mira qué sencillo, como es Jesús, que como Él lo dice con palabras tan sencillas. Quizás un niño lo puede entender, pero nosotros se nos hace tan difícil comprenderlo porque pues ya estamos analizando un sinnúmero de cosas en la lectura. Pero mira cómo un niño lo puede entender, un fruto y una flor. Nada, quería compartir eso con ustedes. Gracias, Mirta. De hecho, yo también estaba analizando sobre el mismo tema, porque me quedé pensando también, ¿verdad? Si lo lleváramos como por un proceso, nos dice Jesús que cuando el alma decide a darse, es cuando Él dice, la circunda de abundante gracia. Y bueno, y luego ya dice que empieza a formar en el fondo de sus oraciones, en su corazón, dice de prácticas piadosas y se decide ejercitarse en las virtudes. Luego viene el campo florido. Entonces lo veía yo como cuando la persona decide empezar a caminar, se va ejercitando, empieza en el caminito, ¿verdad? Con las virtudes y todo. Dice que luego vienen las flores, pero se tiene que despojar de las flores. Ahí podríamos tomarlo como la prueba de que si realmente el alma empieza a seguir a Jesús, inclusive cuando aparentemente se ve en una situación difícil, ¿no? En la prueba. Dice, la despoja del amor sensible, del fervor, que aquí podemos decir que cuando un alma se empieza a acercar a Jesús, hay un enamoramiento espiritual de Él, que es lo que la lleva a querer conocerlo más y más. Dice, y todo lo demás para hacer nacer los frutos. Pero me acordé cuando el doctor nos hablaba sobre las emociones, que no nos quedáramos en el emocionalismo, algo así. Y ese es el fervor, en ese fervor de que lo busco porque siento bonito, ¿no? Sino que ya es me quedo porque me quedo. Y lo veo de esa forma. Entonces el fruto vendría siendo la santidad humana. Lo tomo de esa forma, ya me corrigen. Ese fruto, dice Jesús, lo toma, pero después, dice, con la fidelidad, así como lo hablamos ya, dice, con esto no tomo, dice, si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes, no toma gusto de ninguna otra cosa humana, sino que piensa en sí, sino solo en mí, confía en mí y con esto pondrá el sabor a los frutos. Ahí yo lo tomo que ese fruto vendría siendo la santidad humana con los santos, los que conocemos ahorita. Con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento, ¿ok? Y plantaré otro huerto más bello y más florido en el que nacerán frutos heroicos. Entonces los segundos frutos del segundo huerto vendrían siendo los de los hijos de la divina voluntad. O sea, para ponerlo ya como en ese contexto. Entonces sí hay dos frutos. Entonces no sé si lo entiendo de esa forma y como en tipo una secuencia, ¿no? Y un crecimiento en el espíritu. No sé, esa parte también se los quería
compartir. Ya del segundo huerto, donde están los frutos heroicos, que Pero también, arrancarán de mi corazón gracias inauditas. pero también ahí al final de ese párrafo que dice, ¿verdad? Si el alma es infiel, claro, no está interesado en eso, es desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas. Y ya entonces los frutos son insípidos, son amargos, son sucios y servirán para amargarme. O sea, lo que quiere decir es que la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina es que los frutos en la santidad humana no son los frutos que Jesús quiere. Podríamos decir que son los frutos del primer huerto. Ajá, esos no son los que Él quiere. Amén. ¿Por qué? Porque esos son insípidos, son amargos, son sucios, servirán para Perdón, amargar. perdón, los ¿Mm? frutos, perdón, un momento, los frutos del primer huerto los toma Jesús como alimento. Jesús solo se alimenta de la divina voluntad. Son vida divina. Probablemente sean actos divinos. Y el fruto heroico yo entiendo que sea la vida divina continua. Así no lo comprendo. Como lo comprendo es que los frutos en la santidad humana no es lo que él desea, lo que a él lo alimenta, quiero decir. Sí, pero Lo que Mirta, él dice sí, que los frutos los toma como alimento y el único alimento del Señor que puede tomar es la voluntad divina. exacto. Sí, por eso es. Los Por frutos eso que lo alimentan, el primer fruto dice que él lo toma como alimento. Entonces yo entiendo que sean actos divinos sin hacer vida divina todavía continua, como cuando hacía las bolitas y las tomaba de Luisa y que ah, le decía a Luisa, ¿eso qué es? Que eran como, son hostias consagradas. Dice, son tus actos divinos, tu vida divina, que es mi alimento. El único alimento del Señor es la divina voluntad. Él no se puede alimentar de otra cosa. No le podemos dar otra cosa que lo alimente. exacto. Esos serían los Pues, frutos, los frutos hechos en la divina voluntad, pero si no es en la divina voluntad, esos no son los frutos que lo alimentan a él. Exacto, Sí, pero esos eso son es los lo que yo últimos. estaba, ajá, eso era lo que Exacto, yo, exacto. era lo Que último. hay tres frutos. El primero como acto individual, diremos, acto que cortas, que entras y sales. El segundo, cuando entras, si sales. El segundo, el fruto heroico, que yo entiendo que puede ser la vida divina continua. Y Ujú. cuando te sales, el amargo. Es lo que yo veo en la lectura. a mí me parece que, perdón que interrumpa, pero me parece que como lo analizaba Ivette, el primer fruto es el santidad humana, que es el que toma Jesús, luego viene la santidad divina. Pero dice Jesús al final, pero si es infiel, desconfiada, aquí ya no hay santidad, no hay santidad. Es decir, no, hay fruto, pero dice, pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de toda la cosa humana, ahí ya no estamos hablando de santidad. De santidad humana. Santidad humana sería en la primera, porque Sí, que está siendo fiel, ujú, está confiando son la vida de los santos, ¿sí? ujú. Que él luego, ya después de establecerse el reino de la divina voluntad, los conduce al reino de su divino, de la divina voluntad. Pero en la última, donde él habla que es infiel, ahí ya no hay santidad de Que no ninguna lo clase. quiere. Ujú. Que no lo quiere, no quiere Y sí, esa él no, santidad. no hay santidad. Se podría decir que cuando el árbol está en la flor, digamos que esa flor donde vienen siendo, donde se ejerciten sus virtudes, digamos el alma, y ahora le dice a Jesús, ok, digamos que le dé muchas gracias, ¿no? Y le diga, le pare todo y dice, te voy a despojar de todo. Inclusive, hablemoslo, muchas personas que se creen que tienen los dones, los carismas, que han conocido durante todo el tiempo de la iglesia y que de repente diga Jesús, dame todo eso, o sea, los despoja.
para que haya la flor. Pero si el alma se agita, es desconfiada, es infiel, los frutos que va a dar son los frutos amargos y vacíos que él no quiere. Pero si el alma se adentra, los frutos serían los de los santos, los que conocemos ahorita, que es el fruto que él gusta, que él ve, que él quiere, ¿no? Y lo hace crecer ese fruto. Después, yo sí entiendo la parte que nos dice Pili sobre que él solo es alimentado de em, de la vida divina. Pero aquí lo veo en esta parte que de ahí dice que hace de ellos su alimento y luego plantará otro huerto más bello y florido y nacerán frutos heroicos. Ahí sí ya vendría los hijos de la divina voluntad. Lo veo de esa forma, no sé. Trato de entenderlo, pero como que a mí me hace un poquito más de sentido de esa forma. Como que hay dos frutos, ¿verdad? Uno en santidad humana y otro en santidad divina. Ajá, pero en el primero, digamos que si el alma, cuando viene la prueba, cuando ya viene el momento que se despoja de la flor, cuando empieza a dar el fruto el árbol, yo lo veo de esa forma, en vez de agradecer, de abrazar su cruz, de agarrarse más fuerte a Jesús, empieza como que ya no más, o sea, hay un rechazo, entonces ya no hay fruto, ahí ya como bien dice Fabi, ya no hay ni siquiera santidad humana, ya no hay nada, y dice, frutos serán insípidos, amargos, sucios, servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. Ya habría como que es un fruto que él no quiere. Mas, sin embargo, yo entiendo que en santidad humana no hay frutos, lo que hay son flores. En santidad divina es lo que realmente hay frutos. Si vemos ahí esa partecita, no sé, por favor, yo es lo que estoy, ¿verdad? Comprendiendo y por favor, ustedes sigan también compartiendo, ¿verdad? Dice, dice, a ver, a ver por dónde puedo empezar. Ok, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidad del corazón, y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Eso es lo que él está haciendo en Luisa, ¿verdad? Y también él quiere hacerlo en todos nosotros. Hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide a ejercitarse en las virtudes. Todo esto forma un prado florido en el alma. Pero mi amor no queda contento con solo flores. Esa es la santidad humana, sino que quiere frutos. Por eso comienza a hacer caer las flores, es decir, la despoja del amor sensible, el caminito, como tú estabas diciendo, del fervor y de todos los demás, para hacer nacer los frutos. Pero esos frutos ya, pero dice, si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes, no toma gusto de ninguna otra cosa, ya le está diciendo. O sea, ya no está tomando gusto de las cosas humanas, solamente me está mirando a mí. Si no piensa solo en mí, ¿verdad? Confía en mí. Con esto pondrá el sabor a los frutos. Con la fidelidad hará madurar los frutos. Ya Él está poniendo, ya le está sembrando en esa alma esa semilla de la divina voluntad. Entonces ya ahí se está convirtiendo en frutos abundantes porque Él es el celestial agricultor que hará cosechar esos frutos. No sé, voy a dejar para que Ricardo y luego José Guillermo diga y me quedo calladita hasta que llegue. Bueno, pues a mí me parece que una clave está muy bien en lo que ha traído José Guillermo de San Luis en el 1929, que empieza diciendo, Luis, o sea, San Luis es un santo brotado de la tierra de mi humanidad. Yo creo que las flores son la belleza de la humanidad de Jesús, o sea, toda la santidad humana ha sido crear ese prado florido en las virtudes y practicando las virtudes, sintiendo ese darse, o sea, cuando las almas han querido
en santidad humana darse a Él, pues Jesús las ha fecundado de la gracia, las ha conmovido, las ha hecho recoger, en fin, todo, y ha creado esas flores. Pero yo creo que la santidad humana se queda ahí en la belleza de la humanidad de Jesús, que de hecho sabemos que hay dos cielos, el cielo de la humanidad de Jesús y el cielo de su divinidad. Y yo creo que aquí está un poco la clave. En vida divina, hasta Luisa solo había vivido la Virgen, y era toda la vida. O sea, realmente la belleza es quien vive la divina voluntad. Perdón, la vida es la que da la clave de la vida. Y los frutos son lo que alimenta la vida. Yo voy más por lo que dice Philip, que los frutos creo, esto es como lo veo, ¿no? Pero cuando dice, si sigue y confía en mí, o sea, cuando ya mm, le hace esto, que me ha encantado lo que dice Ibe, de ese despojar del amor sensible, del fervor y de todo lo demás, para hacer nacer los frutos. Que sí que en la santidad humana había estos procesos también de sentir la aridez y todo esto, y de eso, pero era con las virtudes, siempre a base de virtudes. Y aquí ya es otra cosa, porque dice, confía en mí, ya no toma gusto en ninguna otra cosa humana, sus virtudes, o sea, bueno, sí, aquí habla de sus virtudes, pero bueno, yo creo que dice, si no piensa en mí, sino solo en mí, confía en mí. Con esto pondrá sabor y con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer. Bueno, yo creo que es como un proceso, que sabemos que es la santidad humana, que ahora ya no es necesario completarlo, que ya lo completó Luisa, pero sí, la santidad de actos, eso sí que nos toca a nosotros, porque hasta que uno no empieza a decidirse a entrar en la divina voluntad, ir haciendo actos y haciendo sus pruebas, no va a conseguir este, estos frutos, ¿no? Estos pequeños actos que van llamando a otros actos, y esto yo creo que más bien va por ahí, que Jesús aquí está como diciendo que es un proceso. Yo tampoco me pondría no lo sé, no sé si tiene tantísimo, pero sí que yo veo que más la parte de la flor y de la belleza es pues vivir a la luz de la humanidad de Jesús, y que la santidad divina, los frutos, lo que alimenta la vida, tiene más que ver con la santidad de la divina voluntad. Yo justo iba a leer una que tenía que ver un poco con esto, que es la 14:7, no me extiendo, pero sí que habla Jesús también de esto, ¿no? Que como su humanidad, pues dice, más que madre, mi humanidad se hizo abrir en sí misma a golpe de látigo, tantos orificios como tantos pechos que hacían salir a ríos de sangre, y hacer que mis hijos, pegándose a ellos, pudieran chupar el alimento para recibir la vida y desarrollar su crecimiento, y con mis llagas cubrían su deformidad y los volvían más bellos que al principio. Y si al crearlos los hice cielos tersísimos y nobles, en la redención los adorné, tachonándolos con las estrellas brillantísimas de mis llagas, para cubrir su fealdad y volverlos más bellos. Bueno, no sé, a mí me parece que un poco la belleza es ahora la puerta por la que tenemos que entrar a la santidad, enamorarnos de Jesús, pero luego Jesús quiere los frutos, quiere la vida continua en la divina voluntad. Yo lo veo así, que es más esa parte que está diciendo aquí, de que el alma continúe, o sea, que hay como unos pasos, pero que al final lo que a él le interesa es la vida continua en el divino querer, y que es lo que a él le alimente también. Y yo tampoco me pondría mucho más eso, porque no sé, aquí si hay alguna clave, si alguien tiene más. Yo creo que sí. Sí, sí, gracias Ricardo. Sí, probablemente analizándolo igual como lo acaba de decir Ricardo y Pili, ¿verdad? Puede que también el primer fruto sean los actos, los pocos actos que empezamos a caminar, digamos, en esta vida de divinidad. Los pequeños actos que podemos ir injertando en nuestro diario vivir, poquito a poquito. Ya el segundo huerto, esos frutos heroicos sería la vida continua. Puede que también sea de esa manera. O sea, analizándolo sí, sí, de cierta forma sí tiene sentido, porque Jesús solamente se alimenta de actos divinos. Cuando le quitaba las pelotitas a Luisa de dentro, ¿no? Bueno, vamos con José Guillermo. Adelante. Como que se complica la cosa, pero no se complica nada. Volvemos al principio.
flor y fruto. La flor, tipo de santidad humana. Fruto, tipo de santidad divina. Vamos a partir de ahí. Al principio Adán tenía voluntad divina y voluntad humana. Rechazó la voluntad divina. O sea, sacó el cablecito que conectaba directamente con la divinidad y se quedó con el cablecito de él solo. Y en la divina misericordia del Padre Celestial y en acuerdo con la Santísima Trinidad, viene Jesús a restituir esa comunicación y colocar ese cablecito de nuevo donde estaba. Ahora, cuando nosotros estamos en santidad humana, volvemos de nuevo al principio que estábamos explicando. Esa lectura de las Sagradas Escrituras, no importa de Antiguo Testamento, el Evangelio o las cartas, tomábamos la palabra porque teníamos total desconocimiento de la divina voluntad. Esa es la flor. Ahora, a Jesús volver a conectar ese cablecito que es el que nos conecta con la divina voluntad. Y entonces ya esa palabra, cuando nosotros ahora en este camino, después que Jesús nos presta su divina voluntad para comenzar a entenderlo a través de nuestra disposición, Él nos da a entender, nos da la capacidad de entender que ahora lo que está escrito en la Sagrada Escritura es complementado con libros de cielo. Ahí es cuando Jesús conecta el cablecito. Entonces ya nosotros de flor pasamos a ser fruto porque ya nosotros tenemos el conocimiento de que existe la divina voluntad. ¿Y qué ocurre? Que a través de ese cablecito, Jesús ahora, esa palabra que antes era lo único que tomábamos de esas escrituras, ahora Él nos la ha explicado y dice, es la divina voluntad de esa palabra que tú estás recibiendo a través de ese conocimiento. Yo te la transmito directamente a la divina voluntad que está en ti y nos alimentamos uno al otro. O sea, la divina voluntad alimenta la divina voluntad de Jesús, ¿verdad? De su divinidad, alimenta la divina voluntad que opera en nosotros. Y ahí entonces Jesús se alimenta, nos alimentamos nosotros. ¿Y cuál es el fruto? Una vida divina. ¿Entendemos hasta ahí? Paso por paso. Pero es que nosotros somos los que no los complicamos. Vamos a irnos a la lectura del libro del cielo, la 439, bajita, de diciembre 3 del 1900. Párrafo 2. Nuestra naturaleza está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que él contiene. Y solo para dar un realce más sublime a nuestra omnipotencia, pone la marca de la distinción, de modo que esta nuestra naturaleza, derritiéndose en amor como es simple,
sin ninguna materia que pudiera impedir la unión. De ella forma tres y volviéndose a derretir forma uno solo. Y es tan cierto que la naturaleza del verdadero amor tiene esto de producir imágenes todas similares así, o de asumir la imagen de quien se ama, que la segunda persona, al redimir al género humano, asumió la naturaleza y la imagen del hombre y comunicó al hombre la divinidad. En eso es que nosotros estamos en este eterno presente, en este acto único. Ahora ya nosotros, aquella flor se cayó, nosotros ahora somos fruto, pero ese fruto es a través de la divina voluntad nuestra, alimentada por la divina voluntad de Jesús, con el cual ya estamos fundidos porque estamos vacíos y en ese preciso momento nuestro acto lo depositamos en los actos de él y él determina qué hacer con ese acto. ¿Estamos claros? O sea, y volvemos siempre al principio, siempre al principio. La flor, santidad humana, fruto, santidad divina, y lo único que Jesús ha hecho en nosotros, simple, colocar ese switch, ese cablecito ahí, fue el que cortó, Adán lo sacó de sitio. Y entonces Jesús vino, aquí mira, vuelvo de nuevo, te voy a dar la última oportunidad, ¿sabes, amigo? Aquí te conecté, que era que este cablecito estaba fuera de sitio, ahora te lo coloco, ahora de ahora en adelante sabes que como vuelvas a utilizar tu voluntad y tu querer y hacer lo que te da la gana, ese cablecito se va a caer por el solo. Así que el único sostén que nosotros tenemos, por darle una palabra, de mantenerlos en este camino y llegar a vivir vida divina, es nunca permitir que ese cablecito se los vuelva a desenchuflar. Pero eso es tan fácil como cuando, no sé si dará tiempo, pero me gustaría que Guadalupe nos explicara ese proceso de niño de hacer valer su voluntad cuando solamente tiene dos movimientos, el de evitar una pérdida o obtener una ganancia. Evitar esa pérdida de que ese cablecito no se nos desenchufle y obtener la ganancia de vida divina. Fíjate. Gracias, José Guillermo. Me encanta su forma de expresarse y de explicarnos, ¿verdad? Guadalupe, ¿te gustaría contestarle a José Guillermo antes de empezar con Mirta? Que diga Mirta y después sigo yo. Estoy teniendo problemas con el internet. No le escuché todo a José Guillermo, pero entendí que es del ejemplo que dio eh, en lecturas anteriores, que explicó que un recién nacido solo tiene dos funciones y que él la llama no perder y ganar. ¿A eso se refiere? ¿Y me escucharon bien Sí, ahorita? sí. Sí, es correcto, Guadalupe. Bueno. Obtener una ganancia, Ujú. necesito mamá que me deje alimento, necesito mamá que me dé el pamper, necesito mamá que me haga esto. Son tres funciones, ¿verdad? Dormir, También. dormir y sacar provecho. Pero que hable Mirta para que enlace con lo que están diciendo y luego les explico. Y luego comento yo. No, no es que explico, sino que comento. Gracias. Mirta. Sí, precisamente eso que escribió Guadalupe dice, está describiendo un proceso, el mismo que vivió Luisa, pasando por todas las santidades, como corresponde a su rol de tercera obra. O sea, esa es la clave de esta lectura. Pero siguiendo con lo que José Guillermo estaba explicando, fíjate que lo último que dijo en esa lectura, y comunicó al hombre la divinidad, ¿verdad? Entonces, precisamente en unos volúmenes bajitos, que es en el volumen 681,
está dándole seguimiento a eso último que José Guillermo leyó. Y miren lo que dice Jesús, qué maravilloso. Dice, nosotros podemos ser alimento para Jesús, así se llama la lectura. Entonces dice, hija mía, así como yo me hago alimento de la criatura, así la criatura puede hacerse mi alimento, convirtiendo todo su interior para mi alimento, de modo que pensamientos, afectos, deseos, inclinaciones, latidos, suspiros, amor, todo, todo deberían dirigir hacia mí. Y yo, viendo el verdadero fruto de mi alimento, el cual es divinizar al alma y convertir todo en mí, me vendría a alimentar del alma, esto es, de sus pensamientos, de su amor y de todo el resto suyo. Así el alma me podría decir, así como tú has llegado a hacerte mi alimento y darme todo, o sea, todo viene de él, también yo me he hecho alimento tuyo. No queda otra cosa que darte, porque todo lo que soy, todo es tuyo. Qué belleza, ¿verdad? De santidad humana a santidad divina. Eso era todo lo que quería compartir. ¿Qué número era de lectura? 681. Gracias, Mirta. Bueno, comentar lo que decía José Guillermo, ¿verdad? Eh, un bebé tiene un paso bien súbito, porque cuando está en el vientre materno, todo, todas sus funciones están apagadas, aunque sus órganos van creciendo, porque una de las maravillas de la naturaleza es la placenta, y la placenta hace todo el funcionamiento que tendría que tener ese cuerpecito, ¿verdad? La placenta excreta, la placenta alimenta, eh, todo pasa por la placenta. Y la placenta es un vínculo entre el útero materno y el bebecito a través del cordón umbilical y todos los vasos sanguíneos y todo lo que se va conformando la placenta. La placenta es un órgano eh, súper, súper especial y súper, súper especializado. Entonces, cuando ese niño nace y da su primera respirada y su primer latido, que ahora ya sabemos que es el, Dios quien hace mover ese corazón y mover esos pulmones eh, médicamente, y aquí está Pili también, ¿verdad? No sabemos cómo es que en un lugarcito eléctrico que se llama el Adejís, en el corazón, ahí se hacen los latidos, pero no se saben cómo. Pero Libro de Cielo sí nos lo dice, ¿verdad? Que el primer latido, el primer acto de cada persona lo hace la divina voluntad con su respiración y su latido. Entonces, cuando empieza a, a respirar y cuando comienza a latir su corazón, ya no tiene esa placenta, ya no tiene ese órgano que le hacía todo, sino que tiene que entrar de lleno a ver cómo funciona, a ver cómo sobrevive, ¿verdad? Y ahí va aprendiendo, pero lo que trae, no diré que instintivo, porque sería como que no, que el Señor no es el que está obrando ahí, ¿verdad? Eh, le está eh, nace con dos facultades, digamos. Una, sobrevivir, por supuesto, y la otra es dormir, porque al dormir también van sus órganos eh, creciendo, reactivándose, adaptándose. Entonces, cuando el bebito nace, ve por un lado
no perder y, y es alimentarse y tiene que alimentarse, es su primer reflejo el poder mamar, ¿verdad? ¿Cuántas mamás no, 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 no fue lo primero que hicieron con su bebé, ponérselo al pecho para que el niño tuviese ese reflejo, ¿verdad? Entonces, el niño aprende y aprende también la importancia del llanto, porque es su único lenguaje, el llanto para pedir alimento y el llanto para, como decía José Guillermo, ¿verdad? Para pedir cambio. Y también eh, la función de dormir. Esas son las dos cosas que hacen, ¿verdad? Y digamos, n- a nivel de la casa todo el mundo dice, ¿verdad? Este solo pasa o comiendo o durmiendo, ¿verdad? Pero son funciones importantes. Y el llanto que es, digamos, como la válvula que permite a los mayores poder darse cuenta que algo le pasa. La mamá aprende a entender cuándo es llanto de hambre, cuánto es llanto de cambio, ¿verdad? Pero el llanto es el que funciona. No sé si esa explicación quería José Guillermo. Sí, ¿Puedo, gracias. Buen puedo, día. voy Y, a, voy a ajá, intentar añadir una cosita después de nacido, que yo lo sé por circunstancias familiares y las que estáis del gremio, me ayudáis, y eso me lo contó un psicólogo clínico. Y entonces el niño cuando es un bebé, los hermanos que no han llegado a los 2 años, que no tienen uso de razón, diremos, reconocen el llanto antes que los adultos. Saben qué le pasa al niño, no han perdido el lenguaje del bebé, no han perdido el impulso divino, diremos. Y cuando nosotros, las personas que son más espontáneas y que detectan los cambios, los mínimos cambios, cuando son sinceros, que no son capaces de detectar las máscaras, es porque no han perdido el lenguaje gestual del bebé, el lenguaje de gestos. Y ahí está el impulso también divino, entiendo yo que debe estar, ya conociéndolo desde la divina voluntad y desde la psicología. Es así de grande. A mí me pasó con mi hermano me lleva 14 meses. Y mi hermano cuando yo lloraba, a mi madre le decía lo que a mí me pasaba directamente. Le decía, la niña tiene frío, niña tiene miedo, la niña tiene hambre, la niña está asustada. Y así. Yo lo supe porque me lo contaban de pequeña y después me lo contaron en la facultad. Y yo no, os lo quería a raíz de esto compartir. La Tenía belleza. traductor. Tenía traductor, pero todos tenemos traductor, todos hemos sido posibles traductores. Y esa es una de las cosas que quiere el Señor que recuperemos, la inocencia, también en la comunicación, que es la comunicación es el amor, ¿no? El amor a los demás, que seamos capaces de, al unirnos a la divina voluntad, podremos ver las necesidades del otro. Es una pequeña reflexión que me viene a raíz de todo esto. Aparte de todo lo que hemos hablado, que no tiene nada que ver con la lectura, pero las cosas surgen. Bueno, pues nada, eso os quería compartir. Muchas gracias. gracias. Y por eso es que el libro de Cielo nos dice que es la divina voluntad opera, obra y dirige al niño hasta que ese niño tenga la capacidad de uso de su razón. Fíjate. Gracias, José Guillermo. Solo sería el latido, Guadalupe. Es desde la concepción, no solamente del nacimiento, ¿verdad?
Ah, sí, sí, sí. El latido comienza a las 12 semanas. Ya es un latido autónomo. Y sí, muchísimo más acelerado que cuando ya el niño tiene más edad, porque ese latido acelerado es el que permite que sea alimentado con los requerimientos necesarios de la sangre que le va entrando por la placenta. Ujú. Que mucho proceso sin que el niño tuviera la capacidad de tomar decisiones voluntarias para su desarrollo. ¿Ah? Por eso es que no quiere como niño. Olvídate de ti, tú no sabes nada. El que sé soy yo. Sí, Ya te tuve 9 meses y 3 años más viviendo y aquí estás ya de grande y ni cuenta te diste. bendito sea tu Jesús. Gracias. Quería, José Guillermo ha dicho en lo del uso de razón y el doctor insiste mucho que el uso de razón es el conocimiento del bien y del mal, o sea, saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y esto nos tiene que llevar al momento en el que el hombre decide separar su voluntad de la divina, ¿no? O sea, que es otra reflexión sobre esto de ser como niño, ¿no? Ese momento en el que entra la voluntad humana a querer hacer su propia voluntad y decidir o discernir lo que está bien y lo que está mal, ahí nos da mucho esa pista de lo que es estar en brazos de Dios, abandonado en nuestra nada, siendo ese momento donde va a poner el resto. Me encanta Guadalupe, no lo puedo dejar de decir, porque bueno, ahora mucho se habla de las CCM, hay mucha gente que mira mucho las experiencias cercanas a la muerte y tal, buscando ahí a Dios, pero ahora a mí me está saliendo decirle a una persona en concreto que si no se ha parado a pensar quién pone ese primer impulso para ese latido en las 12 semanas, o bueno, ya por no hablar de la vida en sí misma, pero vamos, ya que nos ponemos en este plano de la vida humana, también no solo en el final, sino en el principio, ¿no? Quién hace, quién sopla, quién hace que ese llanto se produzca. Pues es precioso todo lo que has contado, Guadalupe. Un giro, ha sido un giro. Y yo creo que nos Es está que, saliendo es aquí que el un Señor lo giro dice, en la infancia. no tengo a mano la lectura ahorita, pero el Señor dice que Él es el que pone el primer latido y que Él pone el primer respiro, lo dice ya abiertamente en Libro de Cielo. Lo que sabemos nosotros médicamente, que no sabíamos, no se sabe cómo era que ese latido se genera. Sí sabemos el puntito eléctrico donde se genera, pero ¿por qué late y por qué deja de latir? ¿Y ¿Por cómo le qué llamaste? respiramos y por qué dejamos de Es el respirar? nódulo, perdón, es el nódulo sinusal, el que está a nivel de las aurículas, el primer punto. De ahí sale el latido, el impulso eléctrico, que es el marcapasos natural del corazón. Que Genial. eléctricamente se llama haz de His. Y todo el sistema, pero el punto el que sale es el nódulo sinusal, el que está en el seno de las aurículas, porque después está el nódulo auriculoventricular y ya la red de Purkinje. Todo eso forma las de His, pero de donde sale es en el nódulo sinusal. Bueno, muchísimas Y es el gracias. Ha sido latido eterno. un latido eterno, precioso, Yo eso precioso. me El lo impulso planteé divino. en segundo de carrera y dije, ahí está Dios. Tenía ni idea de divina voluntad, pero dije, no hay otra manera que salga ese impulso de dónde viene, de Dios, Y lo mismo se sabe dónde está el área que mantiene la respiración y es en el cerebro, ¿verdad? Porque las en el personas que cerebro, tienen derrame cerebral, eh, y si está tocada esa área, eh, el tronco sus encefálico. Sí, señora, así es. dos sitios que conocemos, pero el Señor ahora en Libro de Cielo, directa y explícitamente lo dice, que el primer acto del humano lo hace Dios. O sea que imagínense qué, qué, qué celestiales no somos.
El amor, complejo de amor. No se le puede dar otro nombre. Por eso defiende tanto a los niños, ¿no? Y nos hace tanto énfasis en los niños, en la pureza, Claro, pero niños. los niños, como no tienen uso de razón, no tienen el mérito del acto divino. El Señor tenía uso de razón en el seno materno, uso de razón y sabiduría infinita. Entonces tenía el mérito, por eso podía, y por eso de hecho estuvo con la Él y pasión, el ella, amor y el él pecado. y ella, Y ella y la Virgen. la Virgen Pero también. claro, exacto, la Virgen también, pero nosotros no. Entonces nosotros no tenemos mérito de esos actos, el mérito es de Jesús, porque nosotros no hemos pasado la prueba. Entonces tenemos que volvernos como niños, pero con la prueba. Y es muy También se lo dio interesante. a San Juan, sí, ¿no? A San Juan Bautista también se lo dio cuando dice que llega a visitar la Virgen Pero a lo Isabel, santificó, lo santifica y le da Sí, no lo conocimiento. divinizó, lo santificó, sí. Pero Ahí le dice da conocimiento de que le Dios, dio la comprensión, la sí. comprensión Ujú, de sí, que él era de el que él Hijo era de el Dios. Hijo de Dios Sí. y a Isabel de que sí, María era la madre. sí, Ujú. Sí, lo que nos quiere dar y nosotros nomás nos ponemos a limpiarnos más. Hay pues que sí. limpiar esto, hay que limpiarlo, así es. Qué hermosa sesión. José Guillermo, Bueno, Jesús quiere seguir hablando de esto, pero ahora nos mandó para el piso 35 de su edificio del Libro de Cielo. La lectura 4. 35 habitación, ¿qué? Lectura 4. Ese, la lectura en el cubículo número 4, en la oficina número 4, y de agosto 23 de 1937. Mire este que complementa todo lo que han dicho ustedes ahora. En el título, mire lo que dice: la divina voluntad quiere crecer y formar su plenitud en la criatura. Quien vive en ella está al día de todas las obras de su creador, el cual la hace poseedora de todas las obras divinas. Ahora mire cómo dice en el párrafo número 2. Desde ese primer movimiento que es el latido, y mire cómo él sigue funcionando con nosotros. Hija mía bendita, como estoy contento cuando veo al alma dispuesta que quiere escucharme y recibir el gran don del cual mi palabra es portadora. Yo no hablo jamás si no veo al alma dispuesta, porque si no está dispuesta, mi palabra no puede entregarle el don del cual es generadora. Ahora tú debes saber que por cuanto más la criatura busca mi voluntad, la quiere conocer, la ama, no la deje escapar de ninguno de sus actos. Tanto más crece su plenitud en ella para hacerla crecer. Basta una atención de más, un suspiro, un deseo de querer su vida. Y oh, cómo crece admirablemente y la eleva tan alto, hasta llegar a las alturas de las esferas divinas y conocer los más altos e infinitos secretos. Mi voluntad es vida y como vida no quiere detenerse, sino que quiere siempre crecer. Y para crecer espera el más pequeño acto, una invitación amorosa de la criatura, mucho más, que no quiere crecer por la fuerza, sino quiere que también la criatura quiera que siempre crezca mi voluntad y forme su plenitud en ella. Y sigue por ahí, esa es preciosa. O sea, no nos suelta, no nos suelta. Así que por eso es que cuando sacamos la cabeza así en esa barquita de luz y miramos alrededor, lo único que vemos es mar y mar y mar y mar y mar y mar y no hay forma, no hay forma. Fíjate. gracias, José Guillermo. Pili, adelante. Que hay una lectura también muy bonita de esta, que es la 2027, el párrafo 8, que dice:
Mía, todas las cosas tienen un movimiento continuo porque habiendo salido de un ente supremo que contiene un movimiento lleno de vida, venía por consecuencia que todas las cosas salidas de Dios debían contener un movimiento vital que nunca cesa, y si cesa, significa que cesa la vida. Mira, tú misma tienes un murmullo, un movimiento continuo en tu interior. Más bien, la divinidad, al crear a la criatura, le daba la semejanza de las tres divinas personas. Ponía en ella tres movimientos que debían murmurar continuamente para unirse a aquel movimiento continuo y murmullo de amor de su creador. Y estos son el movimiento del latido del corazón que jamás cesa, la circulación de la sangre que siempre gira sin jamás detenerse, la respiración que jamás se detiene. Esto en el cuerpo. Y en el alma hay otros tres movimientos que murmuran continuamente: la inteligencia, la memoria y la voluntad. Por eso, el todo está en que tu movimiento esté atado al movimiento de tu Creador, para murmurar junto con su movimiento eterno. Así seguirás a mi voluntad en su movimiento que jamás se detiene, en sus actos que jamás cesan, y harás regresar tu movimiento al seno de tu Creador, con tanto amor espera el regreso de sus obras, de su amor y de su murmullo. Entonces, para mí me ayuda terriblemente los giros, intentar hacer giro continuo. Y la Esos 16.6, tres Pili, movimientos, 2027, el párrafo 8. me escuchan porque vi que se ha parado todo. 2027. ¿Me oye, Guadalupe? Está en el chat. El 2027. No sé si me oye. ¿Vosotros me oís? Sí, sí, Pili. Vale. Que Guadalupe no oye, pero yo sí no se lo Sí, mando yo luego. también, sí. Eso. Y entonces, el latido, tú cada vez que respires, que lo dice el doctor muchas veces, el respirar, el latido, cada vez que es el Señor. Y ahí estamos continuamente y podemos estar, cada vez, no nos tenemos que distraer porque en el latido, en el respiro, lo tenemos a Él. Cada vez que vayamos a pum, ya lo sabemos, aunque sea un te amo, que llevamos todo lo que nos ha escrito ya en el corazón, en el alma, en ese giro. Así que tenemos ahí unas cosas preciosas que nos regala el Señor, que nos regala todo Él. ¿Qué más queremos? No podemos querer más que a Él y nada más que. Bueno, un abrazo. Esa lectura es de noviembre 20 de 1926. Para los que no tengan el número. Gracias, José Guillermo. Bueno, la sesión hermosa y muy enriquecedora. Ya no nos dio tiempo pasar a la próxima lectura que nos hablaba de la parte de la justicia, del comentario que había hecho Alex al principio, pero lo vamos a ver para la próxima. Ahí respondía sobre ese comentario de Alex, que Luisita todavía no entendía. Bueno, mis hermanos, la vamos a dejar para la próxima sesión. Fue una sesión muy bonita. Un fuerte abrazo a cada uno hasta sus hogares. Gracias, Pili, por toda la información. José Guillermo, Mirta. Sí, tiene el número de la lectura que dio José Miguel. De Miguel, ya le cambié el nombre. José Miguel. 35-4. Sí, 34. Era el 24 y la lección, ¿cuál era? 34. 35-4. 35-4. Esa es la 3-5-4. otra, 35-4, pero hay una que dijo José Guillermo, la del 24. Estaba leyendo él esa, pero no alcancé a tomar la lección, el número ni la fecha. Esa es la que dijo Pili, la del 2027, el párrafo Pero- 8 de noviembre 20, 1926. Pero yo ocupo la de José Guillermo, nomás tomé la primera parte del 24, ¿no tienes la otra? La que yo escribí.
1929, 15:6, 439, 681, 24. 35:4, 2027. No, antes de la 2027 no tienes la 24 que dijo 25, que estaba hablando con No, Lupe. y no- 35:4. ¿O era 35.4 o qué? Sí, Yo le puse 24, por eso no lo encontraba muy bueno. Ok, gracias. 35-4. Ok. gracias a todos. Gracias a cada uno. Bueno, muchas gracias por todo el Felicidades. conocimiento que aprendemos de todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Muchas Gracias, gracias. Fred, igual. La Gracias, frase, Mica. la frase. Dios los Ah, bendiga. Muchas la frase. gracias. Feliz día, un abrazo. Voluntad reine como en el cielo, Así así en la Así en la tierra. tierra. vea. Día. Día. Fiat, fiat, Fiat. fiat. Fiat, 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 fiat.